Seguimos en esta visión del siglo XXI, en este mundo post-pandemia. Decía Gustavo Grobo que cambian las formas de trabajar y que en realidad lo que sucede es que se aceleran tendencias que ya estaban. Una tendencia que ya estaba es la digitalización de muchas tareas en el agro. De repente en el siglo XX los productores llevaban todo en un cuaderno, luego llevaban todo en un Excel. Y ahora hay nuevas formas de registrar, de capturar información, de agregarle valor. Por eso, desde esa visión macro que nos daba Gustavo Grobo Copatel, ahora pasamos a una visión muy porteras adentro en la agricultura, de la mano de Verónica Hugo. Verónica es licenciada en comunicación, licenciada en gestión tecnológica, es codirectora de la empresa AdTech. Ellos han desarrollado un software, Lugus, que se aplica hoy en distintas cooperativas de Uruguay, cooperativas agrícolas. Y bueno, con ella entonces la idea de explorar el mundo de las AgTech para Uruguay desde una experiencia bien concreta y práctica. Verónica, bienvenida, muchísimas gracias por venir por aquí. Verónica además viene de una familia de productores lecheros del departamento de Colonia. Sí, Así que bueno, gracias por acercarte por acá. Muchas gracias y felicitarte porque tenés un equipo aquí que realmente es sorprendente. Hay un equipo de producción que realmente felicitarte y muchas gracias. Felicitarlos a ellos que hacen posible que estemos aquí. Tremendos, tremendos. Bueno, contales un poco de qué va AdTech. Nosotros hace unos años nos propusimos empezar a enfocarnos desde San Diego, que es una tradicional empresa de software en Uruguay con más de 20 años de experiencia, enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver con el aporte al sector agropecuario desde el sector de las tecnologías. Entonces, por ahí hicimos un mix en esto del campo y de las empresas de desarrollo de software que nos orientamos específicamente al desarrollo y la innovación en AgTech. AgTech como concepto, ¿no? Siempre me gusta aclarar, sé que, bueno, nos están viendo de diversos puntos del país. ¿Cómo podríamos definir lo que es AgTech? Ahí está. Esas aclaraciones siempre son interesantes porque en los últimos 10 años se ha posicionado este mundo de las startups y este mundo de las empresas que buscan modelos de negocios. Y en las verticales que le solemos llamar a los negocios en tecnología, en esta vertical que son los negocios tecnológicos en el sector agropecuario, las AgTech son todas aquellas soluciones de software y de hardware que de alguna manera aportan valor a las cadenas productivas. Dentro de las cadenas productivas, bueno, los innumerables desafíos que tiene cada uno de los sectores en cada uno de sus procesos, tanto en lo que es la producción como en la gestión, la distribución, el consumo. Allí aparecen, digamos, una definición que a mí me gusta usar mucho, que está referida a esa definición. Ahora, ¿por qué estas AgTech o por qué este mundo en el que nosotros, viniendo de donde venimos, Marcos y yo, como dos quizá egresados de este mundo de la tecnología y la comunicación, decidimos un poco enfocarnos no solamente en las tendencias, porque hoy hablaba hace unos instantes, Gustavo, de todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que es la robótica y todo esto que está marcando tendencia, todos estos grandes desafíos medioambientales y bueno, vamos en esta misma dirección. Nosotros encontramos que se empezaron a combinar o de alguna manera se confabulan estas situaciones. Primero que nada, el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías que están referidas un poco a lo que es el desarrollo de la robótica, de la electrónica, de aspectos más orientados a la inteligencia artificial, todo esto que vemos por ahí referido a machine learning, a la capacidad de aprendizaje, de patrones de algoritmos que somos capaces de desarrollar y que hemos desarrollado. También se hablaba hoy a una velocidad que muchas veces no podemos abarcar. Cuando hablamos de machine learning, por ejemplo, hablamos de máquinas que aprenden, de un tractor que aprende a gastar menos combustible. Podríamos decir que eso puede ser un proyecto de machine learning. El machine learning es un concepto que viene a colocar arriba de la mesa la capacidad que tienen las propias máquinas de tener, en base a algoritmos y a patrones, aprender sobre patrones. Para eso es necesario la presencia de teóricos, ¿no?
por eso en el sector agropecuario es nuestra gran fortaleza poder contar con teóricos, con aquellos que nos dicen, bueno, entonces si pasa esto, entonces yo debo tomar esta decisión. No es posible dedicarnos al machine learning sin acompasar en tecnología ese proceso con el proceso de un agrónomo, en este caso que es el teórico por excelencia del aprendizaje de patrones de comportamiento que después una máquina sí puede reproducir o mejorar a lo largo del tiempo. Digámoslo en esos términos comunicacionales. Puede ir optimizando cada vez más. Optimizando cada vez más las decisiones. Esa es una... Bueno, de alguna manera esta sincronicidad de todas estas tecnologías que empezaron a desarrollarse a una velocidad descomunal, que muchos de nosotros somos quienes pertenecemos al sector agropecuario, quizá las podemos visualizar en máquinas, es cierto, hoy vienen embebidas en la tecnología de cosechadoras, de sembradoras, de fertilizadoras variables, bueno, mañana también de pulverizadoras selectivas. Toda esa tecnología trae embebida, toda esa maquinaria trae embebida una tecnología subyacente que sí tiene mucho de esto, mucho de NDVI, mucho de capacidad de interconexión con imágenes satelitales. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido, también en imágenes satelitales, en robótica, en la capacidad de intercomunicación de los elementos físicos, todo esto que se llama Internet de las cosas. Pero ese no es solamente un fenómeno. Paralelamente, ¿por qué las AgTech cobran como un lugar y un protagonismo? Y seguramente en este contexto en el que vivimos cada vez más. Porque eso se mezcla con otro factor que tiene que ver con el consumo. Cada vez más el consumidor de alimentos que producimos busca y pelea y batalla por tres grandes demandas, que es inocuidad de los alimentos, trazabilidad en el proceso productivo, que eso está muy relacionado a la huella de carbono, por supuesto, y cuidado del medio ambiente. Esos tres conceptos marcan una tendencia del lado del consumidor que hace que hoy las empresas agropecuarias no solamente innoven porque la tecnología está disponible, sino porque el comprador del otro lado lo está exigiendo. Y esto es uno de los elementos que nos golpea en la cara en muchos aspectos, y a nivel de apertura de mercados internacionales, por supuesto, nos ha generado muchas problemáticas a la hora de identificar determinados componentes de herbicidas o insecticidas en la trazabilidad de algunas frutas, de mieles, de lácteos, productos derivados de cada industria, de cada vertical. Ese no deja de ser uno de los elementos que se confabulan para que las AgTech tomen protagonismo, y después, bueno, sí yo menciono un par de elementos más que están relacionados al riesgo medioambiental y al riesgo financiero que hoy los negocios agropecuarios están sufriendo. Esto que tiene que ver con la incertidumbre, incertidumbre referida también a la rentabilidad y a la necesidad que tiene cada uno de los productores de este país de ser rentables y de ser eficientes, de cuidar los procesos, no solamente de cuidar las inversiones, sino de cuidar las decisiones que se toman por el ambiente impreciso en el que esas decisiones se toman, a veces producto de que estamos en el negocio de los commodities, a veces producto de la fluctuación de precios, a veces producto de la fluctuación del dólar, a veces producto de la incertidumbre en general. Entonces, el otro factor que se cruza con todo esto es el riesgo financiero y medioambiental, y no menor, y primero quizá el tema de la sustentabilidad, que también está relacionado a la productividad, ¿no? En este caso, la sustentabilidad, no solamente hablamos de ser sustentable productivamente, sino ser sustentable o regenerativo ambientalmente. O sea, por ahí vienen como los grandes parámetros que hacen, bueno, bienvenida a las AgTech, porque se combinan estos factores que hacen que del lado del sector agropecuario nosotros como tecnológicos tengamos sentido. Estoy ahora saco el sombrero y coloco el sombrero de nosotros los tecnológicos tengamos sentido en ese. Y en ese tener sentido también está el bajar costos, el entender por qué tuve tal rendimiento y no tal otro, por qué me fue mejor o peor de lo que esperaba.